Estamos familia, muy buenos días. Estamos aquí en nuestra rutina de todas las mañanas. Aquí estamos con Jesús. ¿Qué tal, hermano? Súper, hermano. Súper. Estamos aquí caminando, reflexionando y wow, se vienen muchas cosas a la mente. Algo que le comentaba a Jesús al día de ayer era sobre el estado del ser. El estado del ser se crea en base a tus pensamientos y a tus sentimientos. Cuando tú piensas de cierta manera, cuando tú te sientes de cierta manera, ese es un estado del ser. Y desde ese estado del ser es del que actúas, es del que creas o reaccionas a partir de lo que te sucede en el ahora. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de personas viven automático. No se cuestiona la forma de vivir que tienen. No se cuestionan el estado del ser en el que están. ¿Por qué? Porque su entorno ha normalizado eso. Su entorno lo hace todos los días. Su entorno tiene cierta manera de pensar, cierta manera de sentirse, que justamente ellos también lo hacen y para ellos es normal. ¿Dale? Pero nunca se han cuestionado si ese estado del ser es el que les favorece, si ese estado del ser es el que les trae paz, si ese estado del ser es el que les trae, pues, en pocas palabras, paz, alegría, plenitud, ¿dale? Entonces, cuando uno se cuestiona, realmente eso es donde uno expande su conciencia y dice, uy, puedo vivir de cierta manera, de mejor manera. Entonces todo a las finales es el estado del ser del que actúas. Ahora mismo tú tienes un estado del ser. Pongámosle un estado del ser negativo. ¿Por qué? Porque sigues sintiendo culpa, porque sigues sintiendo arrepentimiento, porque sigues viviendo en la oscuridad. ¿En qué sentido? En que aún sientes tristezas, no dejas el pasado, o sientes preocupación por el futuro, sientes ansiedad por el futuro. Dale, entonces, entendiendo eso, tú puedes pasar de ese estado del ser a un nuevo estado del ser. De hecho, ese estado del ser que tú tienes es pura ilusión, porque tu verdadera esencia, lo que realmente es el espíritu. Y el espíritu no puede sentir todas esas cosas negativas. Entonces, al punto al que voy es que el trabajo es pasar de ese estado del ser a nuestra verdadera esencia y crear ese nuevo estado del ser de nuestra verdadera esencia. ¿Y cuál es ese estado del ser? Pregúntate tú mismo, ¿cómo te quieres sentir la mayor parte del tiempo? ¿Quieres seguir sintiéndote la mayor parte del tiempo culpable, sin ganas, triste, con ansiedad, con preocupaciones? ¿O quieres sentirte de todo lo opuesto? Entonces ahí el trabajo pues es reconocer quién realmente eres y actuar en coherencia con eso. Si tú eres o te reconoces como un hijo de Dios, tienes que actuar en coherencia como un hijo de Dios. Cómo piensa, cómo siente, cómo habla, cómo actúa, cómo camina ese hijo de Dios. Qué es lo que piensa, qué es lo que ve, qué es lo que escucha ese hijo de Dios. Y tienes que actuar en coherencia. Entonces, mientras tú a mayor parte del tiempo actúes en coherencia hasta que sea un hábito completo y hasta que se forme como algo de tu identidad, de hecho es tu identidad, pero al punto al que voy es que ya pues lo seas, dale, tienes que empezar desde ahora. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, es donde simple y sencillamente es lo que Dios dice. Busca el reino de Dios y su justicia, que todos los demás vendrá por añadidura. Desde ese estado, cuando tú mantienes esa coherencia, es donde tú obtienes paz, donde tú obtienes tranquilidad, donde se te van las preocupaciones, se te va el pasado, se te va la ansiedad. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes quién eres y actúas en coherencia con eso. ¿Y qué pasa? En este mismo punto tú tienes un nuevo estado del ser, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentirte que te hace actuar en coherencia con eso que realmente eres. Y es eso, es actuar en coherencia
con el estado del ser en el que quieres pertenecer. Por ejemplo, caminar todas las mañanas, orar por las mañanas, meditar por las mañanas, son hábitos que podríamos decirlo que crean mi nuevo estado del ser. Un estado del ser donde hay más claridad, donde obtengo sabiduría, donde obtengo paz interna. Y todo eso pues es gracias a la expansión de conciencia, pero ese es un estado del ser en que me mantiene en ese flow state, como dice Yados. ¿Y cuál es eso? Es tu manera de pensar y tu manera de sentirte la mayor parte del tiempo. Es ahí donde tú te conviertes en el guardián de tu mente y empiezas a analizar, a pensar, a cuestionarte por qué piensas de cierta manera en la que piensas, por qué te sientes de la manera en que te sientes. Entonces empiezas a cuestionarte, se expande tu mente y empiezas a cambiar las cosas que no te gustan de tu vida, porque tú eres el creador de tu vida. Y dejas simplemente de reaccionar a lo que te sucede y empiezas a actuar, a crear desde el amor en base a lo que te sucede. Y es eso, familia, eso es el estado del ser. Y es así como uno se puede reconocer y actuar en coherencia con eso que desea. ¿Y qué es lo que obtiene? No va a obtener dinero. De hecho, el siguiente paso ya es crear un negocio desde ese estado, crear alguna habilidad desde ese estado. Pero ¿cuál es el primer objetivo? Es sentirte bien. Las personas allá afuera no lo hacen porque están más enfocadas en el tener que en el ser. Esto no te va a dar dinero. Tener paz interna no te va a dar dinero directamente. Caminar, hacer tu rutina de todos los días que te mantiene en paz no te va a traer dinero. Por eso es que las personas no lo hacen. Pero ¿qué pasa si tú te enfocas en tu ser? Lo mismo que dice la Biblia. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el reino de Dios y su justicia es hacer la voluntad de Dios. Es dejar de hacer la voluntad de tu ego y hacer la voluntad de Dios. Entonces, el reino de Dios y su justicia es un estado del ser, es un estado de conciencia. Un estado de conciencia donde hay paz, donde hay plenitud, donde no hay preocupaciones, donde no hay miedos. Y eso es lo que buscamos. ¿Y cómo lo buscamos? Con tu rutina, teniendo coherencia en lo que piensas, sientes, dices y haces la mayor parte del tiempo.